Si bien sabemos que la política en México es más que sucia y que muchos pelean por estar en la silla presidencial a cualquier costo, aquí te presentamos por lo menos a los 5 peores presidentes que ha tenido México. En los últimos sexenios, caracterizado por fallas económicas, falta de ética, violencia, masacres y alguna que otra frase que más parece chiste dicha por estos personajes. Miguel de la Madrid, 1982-1989. La crisis de 1982 era la peor hasta el momento, la cual provocó una deuda del 3.1% en el sexenio. La inflación creció 4.03%, el poder adquisitivo decreció 70%, el PIB per cápita se encogió en un 10% y las empresas paraestatales se redujeron de 1.155 a 413. De la Madrid pagó $28 millones en deuda externa y sin embargo esto aumentó de $9.400 millones en 1983 a $185.000 millones. Miguel de la Madrid es el primero de una serie de presidentes con una visión orientada hacia el mercado, importada desde universidades como Harvard o Yale, partidarias del neoliberalismo, la globalización, la desregularización, el libre comercio, la apertura, la liberación, la privatización, entre otros conceptos. Fatal para un país en vías de desarrollo. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. Ascendió a la presidencia en una de las elecciones más polémicas de la historia reciente de México, en las que ocurrieron diversas irregularidades. La elección se llevó a cabo el 6 de julio de 1988, luego de una inestabilidad económica de más de 10 años. La estructura del PRI se debilitó. Entre los escándalos más sonados de su gobierno se encuentra el supuesto asesinato del precandidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, miembro de su mismo partido. La privatización de la banca ya había iniciado durante la administración de Miguel de la Madrid, cuando el gobierno vendió los primeros paquetes accionarios que permitieron que hasta un 33% de la capital social de cualquier banco fuera capital privado, como en el caso de Teléfonos de México. La privatización ocurrió por medio de subastas públicas. La venta de Telmex a través de una subasta pública de los grupos con control accionario mexicano fue encabezada por Grupo Carso, propiedad del empresario Carlos Slim. Esto para modernizar la telefonía en México, el resultado de una de las telefonías más caras en el mundo. Su gobierno finalizó el 30 de noviembre de 1994 y entregó el poder a su sucesor, Ernesto Zedillo, dejándole una de las peores crisis financieras en México. El levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, el 1 de diciembre de 1994 fue una señal de descontrol que había por parte de la gente hacia su gobierno. Vicente Fox Quesada, 2000-2006. Él fue el primer presidente panista con el que se dio la alternancia por primera vez en la historia de México. Hacemos el debate hoy, el viernes, hoy, el viernes, hoy. Fox hizo una gran cantidad de promesas en su discurso de campaña que quedaron grabadas en las mentes de los mexicanos y en ninguna de ellas ha sido olvidada hasta la fecha. Como ejemplo de ello es cuando dijo tener la intención de hacer crecer el PIB al 7%, generar 1.300.000 empleos al año, quitar el impuesto de tenencias sobre los coches, terminar con la violencia, inseguridad y robos, entre otras promesas que nunca se vieron cumplidas. Desde que inició el mandato de Vicente Fox, se comprometió a mejorar la infraestructura de México con la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por lo que los gobiernos de Hidalgo y del Estado de México solicitaron la obra, pero después de varios estudios de factibilidad, el 22 de octubre del 2001 se determinó que las obras se realizarían en Texcoco, Estado de México, que ocasionó la matanza de San Salvador Atenco, liderada por aquel entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Tampoco hay que olvidar alguna de sus frases memorables: comes y te vas. Marzo del 2002, frase dirigida a Fidel Castro, para evitar que el presidente cubano se encontrara con el mandatario de Estados Unidos, George W. Bush. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá. Mayo de 2005, en Puerto Vallarta, Jalisco. Una referencia a la labor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Felipe Calderón Hinojosa.
2006-2012. Su toma de protesta el 1 de diciembre de 2006 estuvo marcada por cuestionamientos sobre su triunfo en las elecciones, debido a que los diputados del PRD habían tomado la tribuna en la Cámara de Diputados. Calderón tuvo que entrar por una puerta trasera del recinto para ser investido como presidente de la República. El evento duró 5 minutos. Días después de asumir el cargo y sin tener una estrategia, emprendió un combate al crimen organizado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyo saldo social se contabiliza en decenas de miles de muertos, miles de desaparecidos y desplazados, y en un aumento en los casos de tortura y tratos crueles. En su primer año de gobierno, la tasa de desocupación a nivel nacional fue de 3.23% respecto a la población económicamente activa. Según el Banco Mundial, 50% de la población económicamente activa estaba en la informalidad, no tiene protección laboral ni seguro social. En el año 2008, durante la crisis mundial financiera, Mexicana de Aviación, una de las mayores aerolíneas del país, reveló su crítica situación financiera. El 28 de agosto suspendió indefinitivamente sus vuelos. Enrique Peña Nieto, 2012-2018. Enrique Peña Nieto, acusado de muchos delitos y también ser el rey de los memes en México, desde que fue gobernador del Estado de México, marcó cómo sería su gobierno con el suceso de San Salvador Atenco, donde mujeres y niños fueron violadas y asesinados. Al asumir su cargo como presidente, el PRI regresaba al poder. Hizo el Pacto por México, el cual se devolvió un año después. Enrique Peña Nieto se va con todos sus muertos. Es sin duda el peor presidente que haya tenido México en su historia moderna. Esto está basado en datos terribles. Durante su presidencia fueron asesinados más mexicanos que en cualquier otro gobierno reciente. Por eso es el peor. En su gobierno fueron asesinados 122.889 mexicanos. Estas cifras son solo equivalentes a zonas de guerra, son cifras oficiales. Van del 1 de diciembre de 2012 al 30 de septiembre del 2018 y todavía nos falta sumar todos los homicidios dolosos de octubre y noviembre de ese año. Peña Nieto fue presidente solo de nombre. Las gigantescas cifras de criminalidad muestran a un presidente pasmado, paralizado, que nunca supo qué hacer durante su ilusoria campaña electoral en el 2012, recargada de anuncios de televisión y promesas imposibles. Dijo que iba a detener el crimen de una manera pronta y eficaz y fue una farsa. Lo menos que se puede pedir de un presidente es que evite que maten a sus ciudadanos, pero Peña Nieto, confundido, creía que las malas noticias eran una cuestión de imagen y se gastó millones en publicidad. Nunca entendió que 1000 anuncios de televisión no podían evitar una sola muerte ni borrar la agonía de las familias. Es imposible hacer un breve recuento de la fatídica presidencia de Peña Nieto sin mencionar su sumisión ante los deseos del bullying de Donald Trump, la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Es increíble que hoy todavía no sepamos en dónde están, y el caso de corrupción de la Casa Blanca. ¿Y tú qué opinas de estos expresidentes? Déjame saber en los comentarios. Mi nombre es Cristian Palacios y nos vemos en el siguiente episodio.